tal? Bienvenidos al episodio 17 del podcast Hablando con los Jueces. El día de hoy nos encontramos con Miguel Enrique Caracas Camacho, candidato a magistrado de circuito en materia de trabajo. candidato. ¿Nos puede decir o nos puede platicar un poco acerca del cargo actual el cual desempeña? Actualmente soy actuario judicial de base en el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos. Y pues es un puesto muy interesante porque uno está en constante em, contacto con la realidad social y con la realidad laboral. Mi tribunal, el tribunal único en todo el país respecto a las cuestiones sindicales, pues es un tribunal al que me mandan a distintas partes del país. Y en ese sentido, he podido ver las cuestiones laborales en diversos estados de la República y de diversas ramas de la industria, minas, talleres de aceros, automovilísticas, etcétera. Entonces, te da un amplio panorama y una gran sensibilidad social. Claro. ¿Nos podría también recordar el cargo al cual se postula, por Para favor? magistrado de circuito en materia de trabajo. Perfecto, candidato. Primero que nada, pues le queremos agradecer enormemente el tiempo que nos ha brindado. Esta entrevista es, aparte para fines educativos, es para conocer y para que las personas, tanto trabajadoras como estudiantes, conozcan su opinión acerca de algunos temas que envuelven la materia laboral. Claro, con gusto, Entonces, gracias por la invitación. gracias a usted por venir. Si me permite, le mostraremos a continuación unos videos, unas entrevistas que hemos recopilado a lo largo de estas semanas, algunas preguntas que le hicimos a las personas. Y a continuación le haremos unas preguntas en relación a esas entrevistas. ¿Le Claro que sí, parece? súper bien. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con Alan Suárez. Alan. ¿Nos podrías decir qué le pedirías a tus nuevos jueces en materia laboral? Yo primero pediría que fueran honestos, que lo que nos están prometiendo hoy realmente sea por lo que van a trabajar durante su periodo y que se preocupen por el pueblo realmente, no que solamente sea un eslogan. Gracias, Alan. Bueno, a continuación, candidato, le realizaremos unas preguntas de contexto profesional en relación a los videos que acaba de presenciar. Sí, pues, ¿Está listo? sí, claro, con gusto. Bueno, la primera es, candidato, ¿qué le diría usted a estas personas trabajadores y estos estudiantes? Pues yo diría que en primer lugar es importante salir a votar. Y es importante porque uno decide el nuevo cauce de la justicia. Uno decide si seguimos con los viejos vicios de la judicatura. Yo creo que la judicatura tuvo que haberse hecho un examen, un autoexamen muy crítico y ver, ¿hay corrupción? Existe la corrupción. Hay otra clase de cuestiones como el nepotismo, como la discriminación, como las cuestiones de que no se escucha a los justiciables, a los abogados. Es una cuestión que es real y es una cuestión que es palpable y que hay que autoexaminarse. Y de ese autoexamen, justamente, nace pues en parte esta reforma. Muchos compañeros de la judicatura son candidatos de los que estamos en las plantillas. Y pues somos gente que hemos dedicado nuestra vida a esto. Yo llevo 7 años en la judicatura, hay gente que lleva 12, 20, y naturalmente son gente, alguien decía de la imparcialidad, de la objetividad, que tenemos muy sembrado esa idea de la imparcialidad y la objetividad. Porque para resolver tienes que verlo desde fuera. O sea, mucha gente dice, no, es que no te indignas cuando lo ves. Claro que sí, claro que sí. Pero yo tengo que verlo desde fuera y ver justamente uno de los objetivos del derecho del trabajo, que es el equilibrio de los factores de la producción y armonizar los derechos de los trabajadores con los derechos de las empresas, cosa la cual es un reto. Es un reto, pero se tiene la sensibilidad social, que es lo que ahora se va a aportar, que es necesario aportarse porque muchos de los que habían sido magistrados y jueces no eran gente que saliera de su escritorio. Entonces no es lo mismo ver los asuntos desde una cuestión de expediente hasta una cuestión de escuchar a las partes. Muchos conflictos laborales son cuestiones personales, son relaciones entre dos personas, patrón en este caso y el trabajador. Y muchas se resuelven con diálogo. Eso estoy perfectamente convencido, pero para eso también los juzgadores debemos saber escuchar. Eso es en cuanto a la objetividad y la imparcialidad. Y en cuanto a que sean honestos, que sean... Yo no puedo hablar por toda la judicatura en ese tema,
pero sí he trabajado en diversos órganos, aproximadamente 5 o 6, y yo puedo decir que mucha gente es valiosa, y mucha gente que está en las plantillas es valiosísima, es inteligente, y puedo dar fe de que es honesta. Em, las otras cuestiones de las presiones políticas, mediáticas, económicas, puede darse, no lo niego, es una cuestión que hemos visto constantemente sobre todo yo que me dedico a sindical, pero es posible alejarse de ellas y buscar una objetividad y un equilibrio entre los derechos para poder apoyar a las personas. Candidato, también es bien importante que le pregunte esto. ¿Qué lo motivó a usted, candidato, a postularse como magistrado de circuito en la materia laboral? Pues hay muchas cuestiones, pero la primera es, uno, tengo la preparación. Fui de la primera generación de la especialidad en Derecho del Trabajo y Justicia Laboral, una especialidad que impartió en su momento la Escuela Federal de Formación Judicial. Para esa fue todo un reto porque hicimos un examen a nivel nacional, de los cuales íbamos a quedar 300. Fui entre los 300 que quedó. Entonces fue muy interesante porque analizamos la reforma de 2019, que fue una reforma muy trascendente, sobre todo en cuestiones sindicales. Y em, pues pudimos ir avanzando de forma teórica en esta cuestión que era muy novedosa. De hecho, nadie conocía el nuevo sistema, cómo se iba a implementar. Hay cuestiones que están todavía por implementarse, que es necesario que se implementen de forma gradual. Y bueno, esa es una parte, la parte teórica, porque ha sido una cuestión también el amparo, que ha sido una pasión en mi vida. Tengo una maestría en Derecho Constitucional y Amparo, aparte de la especialidad de Derecho del Trabajo. Y en la cuestión práctica, pues llevo 7 años dedicándome a la judicatura. Yo, la verdad, no visualizo mi vida fuera de esta función porque es una labor que puede ayudar mucho a la sociedad cuando es bien encausada, y lo he visto. He visto sindicatos que han luchado por su libertad sindical desde hace años, que llegamos a las consultas y ganan las consultas de forma libre a través del voto democrático y son trabajadores satisfechos con sus derechos. Vemos contratos colectivos que han aumentado las cuestiones de sus prestaciones y eso es muy satisfactorio como persona, como, como persona trabajadora, porque también a fin de cuentas trabajamos para la judicatura, y también como profesional de esta carrera. Y por otro lado, en el ámbito social, también es esas ganas, que eso es más personal, de querer ayudar a las personas, de escucharlas, porque a mí me gusta mucho escuchar a las personas y a veces también es lo que la gente necesita para resolver los conflictos laborales. Candidato, ¿cuáles considera puntualmente, ya lo mencionó un poco atrás, pero cuáles considera que son los mayores retos que enfrentaría de ser, en este caso, electo como magistrado de circuito? Uno es adaptarse al modo de trabajo. Uno naturalmente llega a un equipo ya establecido, que insisto, personas valiosísimas, pero es integrarse a un nuevo ambiente. Entonces, así como todos los retos que tienen las personas al momento en el que, incluso los que nos ven, al momento en que ingresan a un nuevo trabajo, pues es el reto, ¿no? Segundo, abatir el rezago. Naturalmente, hay un rezago enorme, debido a que los amparos tardan aproximadamente 9, 10 meses en sacarse, si es no es que más. Tuvimos un paro, tuvimos las cuestiones de la reforma que mucha gente dejaba de elaborar. Entonces son cuestiones que tenemos que ir retomando y que tenemos que ir poniendo al día, sobre todo si queremos cumplir con la reforma en el artículo 17 constitucional, que ya nos establece un límite para poder resolver todas las cuestiones. Naturalmente, el siguiente reto sería tratar, la verdad es que es un beneficio que seamos tres, pero es tratar de escuchar a las partes, o sea, darnos el tiempo para poder atender cada asunto, y sacar todo este rezago. Entonces, no creo que sea algo imposible, yo creo que con algo ordenado puede darse toda esta, toda esta conjunción de elementos. Otra cuestión es, en mi cuestión al menos personal,
pues es tener ahora la sensibilidad, porque es necesario que si ya tenemos un cambio, hagamos propia esa sensibilidad de los trabajadores de, oye, pues me están vulnerando mis derechos, pero formalmente no tengo elementos para poderte resolver. Pero naturalmente tú te puedes dar cuenta si tienes esa sensibilidad de que se le están vulnerando derechos, aunque las empresas tengan una gran maquinaria para poder desvirtuar todo esto. Y naturalmente también tener ese equilibrio de tampoco desfalcar a la fuente de trabajo, porque a fin de cuentas también un trabajador puede tener muchas prestaciones, pero la fuente principal de trabajo es lo importante, la estabilidad. Candidato, retomando un poquito el tema Ujú. también, o tomando, mejor dicho, el tema de la sensibilidad social, durante este proceso en el que hemos recabado todas las entrevistas como las que le mostramos, nos hemos percatado nosotros como equipo que la sociedad, las personas, eh, tienen un sentimiento, por así llamarlo, si me permite la expresión, de no confianza hacia esta parte, toda esta parte del proceso judicial, de la justicia en México. ¿Qué le diría usted a las personas, eh, básicamente que no creen, que no tienen confianza? Pues yo diría que esos vicios por los cuales no se tiene la confianza, que son dos más comunes, que es la falta de apertura al público, que es la corrupción, que es la deshonestidad de los funcionarios. Esas tres cuestiones van a ser desterradas con esta reforma y queda en la decisión de cada quien ir a votar y elegir los mejores perfiles, que uno se entere de qué es lo que cada uno propone, también de la trayectoria profesional, porque eso también influye muchísimo, y de esa manera poder hacer un juicio analítico y poder ir a votar de una forma responsable, de una forma organizada y de una forma correcta y elegir para que todo esto se termine. Porque también es necesario que escuchar a los candidatos y ver quiénes se han hecho un autoexamen serio de cuál es la situación de la judicatura, sobre todo los que venimos de dentro, y qué es lo que tenemos que combatir, cómo lo tenemos que combatir. Porque se sabe el camino, se sabe, los que llevamos años sabemos cómo se pueden combatir las cosas, pero había muchos vicios para poderlos combatir. Y esta renovación, sobre todo de las grandes cabezas, es una gran oportunidad para poder volver a confiar en la institución, que es una institución muy noble, muy, muy valerosa, porque se trabaja mucho, pero sí adolecía de estas cuestiones que el público en general tiene que luchar por cambiar. Y eso está en la decisión del voto y eso está en la decisión de la urna del 1 de junio. Candidato, para usted, ¿qué es la justicia? Un significado propio. Podría aquí echarme 3 horas hablando de eso porque es una cuestión filosófica, teórica del derecho muy complicada, pero me quedo con una definición. Es darle a quien, y con esa sensibilidad social, darle a quien lo que necesita. ¿Qué es lo que necesita la empresa para poder seguir solventando los sueldos y aumentar los sueldos a los trabajadores? ¿Qué es lo que necesitan los trabajadores para poder vivir ese salario digno del que nos habla el artículo 123? Y es importante también con estas nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, como los nuevos trabajos en línea, ver cómo se pueden equilibrar estas cuestiones. Por eso, para mí, la justicia es darle a cada quien lo que necesita, ¿no? Y también ver a la justicia ya no como algo ciego, como algo sordo, como algo que no se apertura a la sociedad, porque hay una frase que decía un teórico del derecho y mi maestro de derecho laboral, que la justicia social, que es el centro del derecho del trabajo, es la diosa Palas Atenea desprovista de espada, balanza y venda y confundida entre la gente. Y eso es lo que se necesita. Una justicia que sea cercana a la gente, que conozca las necesidades reales de la gente. Porque a veces nos es muy fácil decir, pues un aumento del 5%, sí, pero es un aumento un 5% de un salario que ha sido castigado por años, que ha sido, que ya no vale casi nada. Entonces sí es necesario tener como estas cuestiones de sensibilidad, insisto, conocer la realidad social y poder hacer y darle a cada quien lo que necesita. Candidato, desde su experiencia,
¿cuáles serían los principales ejes? No sé si llamarlo propuestas, pero ¿cuáles serían los principales ejes en donde abordaría en caso de ser elegido? Yo abordaría 3 ejes muy importantes. El primero es hacia afuera de la judicatura, o sea, hacia nuestros usuarios, quienes son los abogados, las partes litigantes. Uno es tener una justicia de puertas abiertas, escuchar realmente los alegatos, las realidades, poderlas analizar. Digo, al menos en mi caso, yo juntaría a los otros 2 magistrados para que conozcamos cada asunto. Nos llevaríamos gran parte de la semana, pero es necesario y es una cuestión que también México necesita. La segunda propuesta en este rubro es que tengamos una apertura hacia el periodismo, o sea, hacer unas ruedas de prensa en el colegiado, porque a fin de cuentas lo que hacemos las personas en magistraturas es dar una línea. O sea, quien diga que los asuntos son muchos y son de trámite es falso. Nosotros lo que hacemos es dar una línea de decirle al juez, resuelve así. Hacemos precedentes, como lo dice la última reforma de la ley de amparo. Entonces, en ese sentido es necesario explicarle a la gente cómo nuestros precedentes impactan en su vida. No tanto, no, pues admitió la suspensión y no, sino tú tienes este derecho vulnerado, no te quieren dar una pensión el IMSS, el ISSSTE. Por ejemplo, en mi caso yo lucho mucho por la inclusión. Tenemos unas leyes que son muy restrictivas en el sentido de la forma en que las parejas deben ser, heterosexuales, binarias. En cambio, si el ISSSTE no te quiere dar por eso y si fues una discriminación sistemática, cuando yo resuelvo y digo, no, tienes que observar el principio de igualdad y no discriminación, ¿cómo impacta en la vida? Pues naturalmente explicándole a la gente, tú promueve tu amparo y el juez tiene que resolver en este sentido. Y es así como podemos nosotros explicar. El segundo eje es una cuestión hacia adentro de la institución. Tengo muchos amigos, muchos conocidos, espero que muchos me vean de los que están aquí, pues que han entregado su vida, su salud y su familia a la judicatura. Eso ya no puede pasar. O sea, si nosotros vamos a estar como personas que vamos a defender los derechos de los trabajadores, pues primero empezar en casa, ¿no? Entonces, sí es necesario hacer una cuestión para organizar el trabajo, que salga de forma eficiente en los tiempos. Yo, por ejemplo, proponía alguna vez pasar la firma, tenerla lista a las 11 del día, la firma del trámite. Y eso yo creo que es algo funcional cuando te organizas y trabajas. Y que la gente pueda disfrutar a sus familias, que pueda disfrutar lo que trabaja, que pueda tener realmente calidad de vida en cuestión de nuestros trabajadores. Y la segunda, luchar por una verdadera inclusión. Yo soy una persona que ha buscado siempre que haya equilibrio también para las personas de la diversidad sexual. Y es necesario tener, porque la gente, las personas como nosotros de la diversidad sexual, aportamos una sensibilidad también. Y eso es importante, por eso somos diversos. Y además, nuestras historias llenas de discriminación tienen una visión diferente a las visiones de las personas cisgénero heteronormadas. Y el tercer rubro es referente a mi trabajo, las sentencias. Uno, sentencias fáciles, porque es necesario que la gente entienda qué hechos me dijo, o sea, qué fue lo que me vino a argumentar. Dos, qué pruebas exhibió. Y de forma muy sencilla, muy clara, cómo demostró sus acciones o sus excepciones. ¿No? No, que luego tenemos sentencias de 80, 90, 400, 500 hojas que hasta usan latinismos y muchas jurisprudencias, pero eso no es lo que necesita la gente. Lo que necesita es, tú qué me dijiste, cómo me lo probaste y yo cómo lo resolví. Algo tan sencillo como eso. Y segundo, naturalmente hacer cuando haya, porque existen diversos grupos marginados, vulnerables, que necesitan sentencias de lectura más fácil. Los niños, niñas y adolescentes, los adultos, los adultos mayores, y ellos también hay que explicarles, porque, y eso se puede hacer con una sentencia de lectura fácil, como ya la judicatura lo ha venido trabajando, pero se puede todavía pulir más. Perfecto, candidato. Última pregunta.
¿Se siente listo para este reto? Estoy listísimo para este reto y pues yo invito a la gente del Distrito 9, que es el distrito que me tocó, que es Coyoacán y Tlalpan Norte, para que salgan a votar. Vean cuáles son las opciones que tienen y acudan a hacer su responsable voto. Bueno, candidato, pues le agradecemos su valioso tiempo, atención, y no sé si le gustaría agregar algún comentario final que quiera mencionar a la audiencia. Pues voten, vean los perfiles, analicen quiénes son las mejores opciones, quiénes han tenido realmente un contacto y una sensibilidad hacia los trabajadores y de esa manera construyamos juntos un nuevo poder judicial. Bueno, pues de nuevo le agradecemos, candidato, y muchísimas gracias. No, Muchísimas gracias a gracias, ustedes, candidato. gracias también a la gente que nos ve. Gracias.